Cuando uno habla de marihuana legal, por lo general suelen aparecer los mismos dos nombres. Por un lado, Uruguay y por el otro, Ámsterdam. Uruguay, el primer país en legalizarla a nivel nacional, y Ámsterdam como el símbolo, de cierta forma, del turismo canábico. Pero después de investigar sobre los dos modelos, me di cuenta de algo. Ninguno quiere ser lo que el mundo cree que es. Desde afuera, Uruguay parece un país súper liberal y Ámsterdam una ciudad donde todo está permitido. Pero cuando mirás un poco más de cerca, la historia es bastante diferente. Uruguay legalizó sin apostar al turismo, mientras que Ámsterdam enfocó el cannabis como una atracción global, atracción que hoy en día está tratando de ponerle límites. Y eso me dejó esta pregunta: ¿el turismo canábico es una oportunidad económica real o un problema urbano que al final alguien termina pagando? Por eso en este video te quiero mostrar cómo funciona de verdad la marihuana legal en Uruguay, qué pasó con Ámsterdam cuando empezó a legalizar esta sustancia y por qué legalizar no siempre significa dejar la puerta abierta. Primero quiero empezar por Uruguay porque es el modelo que tengo más cerca. Este país fue el primer país del mundo en regularizar a nivel nacional la producción y el consumo de cannabis. Pero este modelo es muy particular porque no es un modelo que esté orientado al turismo. Para poder comprar marihuana de forma legal tenés 3 vías y en cualquiera de ellas tenés que estar registrado. Una es comprando directamente en la farmacia, la otra es con autocultivo y la tercera es afiliándote a uno de estos clubes de membresía donde mensualmente te dan cierta cantidad de gramos. Según informes oficiales, para 2023 había más o menos unas 70.000 personas registradas en este sistema y a la fecha en la que estoy grabando esto, enero de 2026, se estima que hay unas 80.000 personas registradas. Esto sin tener en cuenta los registrados como autocultivadores o miembros de clubes. ¿Por qué este dato nos importa? Porque contrasta con la idea de un Uruguay con destino para el turismo canábico. El acceso es controlado, la venta en farmacias es limitada, con un cierto consumo de gramos al mes, y la política pública como tal está enfocada más a salud pública y reducción de daños que a un producto turístico en sí. ¿Qué dicen los números? Según la encuesta nacional de consumo en hogares de Uruguay, dice que 1 de cada 13 personas consumió marihuana en el último año y al menos 1 de cada 8 en el último mes. Y a ver, no me malentiendan, no es una cifra baja, pero tampoco es una marea de consumo que de por sí sola explique un fenómeno de turismo. Entonces, Uruguay legalizó para reducir daños y controlar. Esto tiene una ventaja clara, que es el control de calidad, la transparencia, la reducción del mercado ilegal, pero a su vez tiene un costo, y es resignar de cierta forma todo un mercado que te puede ingresar por medio del turismo canábico. Y eso es de lo que quiero charlar hoy. ¿Uruguay podría abrirse al mercado del turismo canábico sin pagar un precio muy alto? Ahora veamos Ámsterdam. La capital holandesa no legalizó el cannabis a nivel nacional. Su política fue de tolerancia. Se permitió la venta y el consumo en coffee shops bajo reglas estrictas, mientras que la producción y el abastecimiento quedaron durante años en una zona gris. En la práctica, el consumo se concentra específicamente en estos coffee shops, que son establecimientos no específicamente de café, que el fin es que se compre y se consuma ahí mismo. Por ejemplo, para que se den una idea, fumar en la vía pública, en la calle, no está permitido, y mismo dentro de los coffee shop hay ciertas reglas. Incluso sí o sí tenés que fumar en un espacio cerrado dentro de ese establecimiento. Bueno, vieron que me corté el pelo una toma a la otra, ahora tengo un poquito más de derechos. Cuestión, lo que les decía, no es que está prohibido fumar en sí en la vía pública, sí hay ciertas restricciones, sobre todo en zonas turísticas. Sí, esta tolerancia lo que hizo fue que Ámsterdam de cierta forma se convierta como en un imán turístico, y la realidad es que hay muchísimo turismo que va a esta ciudad específicamente para consumir sustancias y no únicamente cannabis. Ahora, ¿qué número representa esto de los turistas? Según estudios de las propias autoridades holandesas, se estima que entre el 50 y el 60% de los turistas que viajan a Ámsterdam lo hacen específicamente por la experiencia del cannabis, o al menos como parte importante de su viaje. Lo que, si lo pasás a cantidad de personas, te das cuenta del volumen que maneja, porque Ámsterdam recibe realmente millones de personas por año. Ahí hicimos los deberes y Ámsterdam recibe más o menos 20 millones de personas por año. Así que se pueden dar una idea de la cantidad de personas que eligen esta ciudad específicamente por esta experiencia. Igual, más allá de estos porcentajes, las estimaciones económicas creo que te ayudan a dimensionar el volumen que maneja este negocio, siendo que se estima al menos que entre 300 y 600 millones de dólares anuales genera la venta de cannabis dentro de estos coffee shops, además de los miles de empleos directos que esto mueve.
Pero ese éxito también trajo problemas, saturación de zonas céntricas, molestias para los vecinos, conflictos de convivencia y de cierta forma también un problema con el crimen porque en sí la producción seguía teniendo espacios grises y estaba dentro de lo ilegal. Lo que se había legalizado como tal en sí era el consumo en estos espacios, no la producción. Tema que Uruguay sí tiene mucho más aceitado porque hay empresas específicas encargadas de la plantación y también de toda la parte de la distribución y logística. También lo que sucedió es que en algunos barrios se empezaron a sentir más como parques temáticos que como una ciudad en sí. Tengan en cuenta que en estas ciudades también viven los residentes de toda la vida y quizás ver la ciudad o el cambio que tuvo la ciudad a raíz de este turismo es un cambio grande. Frente a eso, las autoridades comenzaron a tomar medidas para desincentivar el consumo y reducir el atractivo del turismo canábico. Limitar el acceso a coffee shops en ciertas zonas, reducir la cantidad de locales en el centro histórico, imponer horarios más restrictivos, prohibir el consumo en la vía pública en áreas específicas y lanzar campañas explícitas para desalentar al turista que viaja únicamente por el cannabis. Y el mensaje empezó a ser claro. El consumo puede ser tolerado, pero no se quiere que esto sea el eje de la identidad turística de la ciudad. Una pausa para apreciar la hermosa rambla que tenemos en Montevideo. Yo de verla la tengo bastante naturalizada, pero la realidad es que pocas ciudades tienen una rambla así de linda. Con todos los fallos que pueda tener la ciudad, pero esto está hermoso. Y con estos dos modelos sobre la mesa, quiero empezar a hablar de la parte más práctica de este video, que es los pros y contras del turismo canábico y qué implicaría que Uruguay abra su modelo a todos los turistas. Por una parte tenemos todo lo que son ingresos directos por esta propia industria, más ventas de productos regulados que a su vez va a impactar también en mayor gasto por parte de los turistas, en gastronomía, en transporte, en alojamiento. Por otra parte tenés toda la formalización de lo que es esta industria. Un turismo regulado puede reducir el mercado ilegal si hay oferta lo suficiente y siempre con una trazabilidad y una fiscalización acorde. Y seguramente me estoy olvidando de muchísimas cosas, pero lo que yo también considero muy importante es la generación de empleo que puede haber a través de este modelo de negocio, a través de esta industria. Imagínense la cantidad de gente que movería que esto se empiece a habilitar a todas las personas que visitan Uruguay más allá de los residentes. Y hasta acá el turismo canábico puede ser como un negocio ideal, pero lo más importante es que llegaste hasta esta parte del video y todavía no le diste me gusta, así que te doy un minutito para que lo hagas. Bueno, y vamos ahora con la parte mala o los contras. Por un lado tenés la presión que reciben los barrios que adoptan este modelo de negocio. Ruido, basura, problemas de convivencia. Justo es un tema que Ámsterdam hoy en día está sufriendo, sobre todo en zonas céntricas donde se perdió mucho la identidad de la ciudad en ese lugar. Y ese es quizás otro de los problemas, la pérdida de la identidad urbana, de cierta forma, que un lugar pasa a ser específicamente para el turista con un modelo de negocio que si no tiene el control suficiente, de cierta forma se te puede ir de las manos. Por otra parte tenés todo lo que es la carga sobre los servicios sociales, un mayor control necesariamente te va a requerir o mayor presencia policial o una fiscalización acorde con más personas que estén controlando si el modelo de negocio se está respetando como está estipulado. Tenés toda la parte que es el riesgo de la criminalidad si no se tienen los procesos estandarizados y controlados. Y por supuesto una cosa que no es menor también es la tensión que puede llegar a tener la sociedad por el hecho de que se puede empezar a consumir más en espacios públicos y en sectores que este modelo no está muy bien recibido, puede llegar a generar incomodidad. Entonces la pregunta es esta. ¿Podría ganar Uruguay habilitando el turismo canábico sin pagar un precio demasiado alto? Yo creo que sí, solo que, como toda industria, debería haber regulaciones estrictas y se puede aprender mucho del modelo que tiene Ámsterdam, en lo bueno y en lo malo. Que haya establecimientos específicos para el consumo, que por supuesto sea para mayores de edad, que haya un impuesto específico que esté destinado a recaudar, pero no por el hecho de únicamente recaudar, sino para poder invertir en todas las necesidades que esta propia industria va a generar, como les contaba hoy, de esta presión social que a mayor control necesariamente vas a precisar más personas que realmente realicen ese control. Y con una idea de turismo responsable, que la idea no sea únicamente consumir, sino que esté integrado también en la sociedad, en la cultura de Uruguay. Es cierto, el turismo canábico puede generar ingresos y empleos, pero también transforma ciudades y formas de convivir. Creo que Uruguay de cierta forma parte con ventaja porque ya tiene este modelo hace muchísimos años
Y si en algún momento decide abrirlo al turismo, debería hacerlo con ciertas reglas bien definidas. Pero también me interesa conocer tu opinión para saber qué pensás vos. Así que decime, ¿pensás que Uruguay está perdiendo una oportunidad en no adoptar este modelo? ¿O al priorizar la calidad de vida, aunque sea ganar menos, de cierta forma ganan los uruguayos? Y si llegaste a esta parte del video, te agradezco un montón. Espero que te haya parecido interesante el tema. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete. 1 de cada 3 videos está bueno. Y nada, nos vemos en el próximo.